Imagina un río que desaparece frente a tus ojos. El agua fluye con fuerza. Corre entre las piedras. La corriente parece eterna. Y de pronto, ya no está. La superficie queda vacía. Un cauce seco. Un silencio extraño. El viajero se queda mirando, preguntándose si soñó lo que vio. Pero no fue un sueño. Es real. En Puerto Rico, existe un río que se esconde bajo tierra. El Arecibo. El agua se sumerge en cavernas gigantescas. Kilómetros de túneles oscuros. La corriente sigue su camino bajo la roca caliza. Y mucho más adelante, vuelve a aparecer. Quien lo sigue siente que entró a otro mundo. Un mundo oculto. Un río que juega con las leyes de la naturaleza. El suelo se lo traga. Y lo devuelve como si nada hubiera pasado. Los geólogos lo explican con palabras científicas. Formaciones kársticas. Erosión de la roca. La caliza perforada por el agua durante millones de años. Pero cuando lo ves, la ciencia no basta. La sensación es mágica. Parece un truco imposible. Los locales cuentan historias. Espíritus que habitan las cuevas. Voces que se escuchan en la oscuridad. Ecos que parecen susurros de otro tiempo. El río se convierte en un guardián de secretos. ¿Te imaginas caminar junto a él? Ver cómo desaparece de repente bajo tus pies. Y pensar, ¿volverá a salir? La respuesta es sí. El agua regresa. Más adelante, la corriente vuelve a brillar bajo el sol. Un río que se esconde. Un río que sorprende. Un río que nos recuerda que la naturaleza tiene sus propios misterios. Y si esto te sorprende, escucha lo que viene. Un río que no se conforma con ser agua. Un río que es color, luz, espectáculo. Un río que parece un arco iris líquido. En Colombia, en la Sierra de la Macarena, se encuentra un lugar al que llaman Caño Cristales. Muchos lo llaman el río más hermoso del mundo. Y no exagera. Durante unos meses al año, sus aguas se transforman. Rojo, amarillo, verde, azul, negro. Colores intensos, brillantes, que cambian con el sol. La causa está en una planta acuática única. La Macarenia clavijera. Una especie que solo vive allí. Cuando florece, tiñe las aguas de tonos imposibles. Y convierte el río en una pintura viva. El visitante que llega no lo olvida jamás. Caminar junto a esas aguas es caminar junto a un milagro. Parece un río encantado. Un regalo de la naturaleza. Muchos lo llaman el arco iris que se derritió en el agua. Otros, el río que escapó de un cuadro de arte. Pero más allá de los nombres, la experiencia es única. El lugar es tan frágil que está protegido. No cualquiera puede entrar. Se controla el acceso. Se cuida a cada paso. Porque es un tesoro. Un paisaje que no existe en ningún otro rincón del planeta. ¿Viajarías hasta Colombia para verlo con tus propios ojos? ¿Caminarías hasta sus orillas para contemplar un río de colores? Muchos sueñan con hacerlo. Y cuando lo logran, sienten que no hay palabras suficientes. La tierra nos da ríos hermosos. Pero también nos da ríos imposibles. Como aquel que desafía las leyes del agua. Un río que, según parece, fluye en dos direcciones a la vez. Ese río es el Amazonas. El gigante. El coloso del agua. El más grande del mundo. Un río tan poderoso que cambia el clima. Un río tan inmenso que parece un mar. Pero en su desembocadura ocurre algo extraño. Las mareas del Atlántico se enfrentan con su caudal. El océano empuja hacia adentro. El río empuja hacia afuera. El resultado es increíble. Las aguas parecen avanzar y retroceder al mismo tiempo. Como si el río dudara de su destino. Como si quisiera ir hacia adelante. Y al mismo tiempo regresar. Para quien lo observa, la escena es desconcertante. El agua se divide en direcciones opuestas. Un pulso titánico entre mar y río. Un recordatorio de que incluso los gigantes pueden vacilar. El Amazonas nunca deja de impresionar. Por su tamaño. Por su fuerza. Por sus secretos. Y este fenómeno lo convierte en uno de los ríos más extraños de la Tierra. Pero no es el único. Imagina ahora un río que no fluye frío y refrescante. Imagina un río que hierve. Sí, que hierve. Un río cuya temperatura puede superar los 90 grados.
Eso ocurre en la Amazonía peruana. En un lugar remoto, escondido en la selva, existe el Shanay Timpishka. Su nombre significa hervido con el calor del sol. Pero no es el sol quien lo calienta. Durante años se pensó que era un mito. Un invento de las comunidades indígenas. Pero los exploradores lo confirmaron. El río existe. Y está ardiendo. Las aguas burbujean. El vapor se eleva. Las orillas parecen quemar. Si un animal cae en él, muere en segundos. No hay escapatoria. El agua hierve, como si saliera de un caldero gigante. Los científicos creen que su calor proviene de grietas profundas en la corteza terrestre. El agua se filtra, se calienta bajo el suelo, y vuelve a la superficie como un río incandescente. Un fenómeno único en el planeta. Pero para los pueblos amazónicos, es un lugar sagrado. Un sitio protegido por espíritus de la selva. Un espacio donde la naturaleza demuestra su poder y su furia. El Shanay Timpishka no es un río para bañarse. No es un río para jugar. Es un río para contemplar con respeto. Un río que recuerda que la vida y la muerte pueden fluir en la misma corriente. Y si hablamos de aguas imposibles, hay que viajar a España. A Andalucía. Allí corre un río que parece marciano. Un río rojo como la sangre. Un río ácido, cargado de metales. El río Tinto. Sus aguas están teñidas de un rojo intenso por el hierro y otros minerales. Su aspecto es tan extraño que parece un paisaje de otro planeta. Y por eso la NASA lo estudia. Los científicos creen que sus condiciones son similares a las que pudo tener Marte en el pasado. Microorganismos sobreviven en un ambiente ácido y hostil. Un ejemplo perfecto de vida en circunstancias extremas. Quien lo ve por primera vez queda impresionado. El cauce rojo, los bordes ocres, el contraste con el cielo azul de Huelva. Un espectáculo hipnótico y perturbador. La gente local convive con este río desde hace siglos. Fue testigo de minas romanas, de reacciones infinitas, de historia y de leyendas. Hoy es un laboratorio natural. Un lugar que mezcla ciencia, misterio y belleza. Un río rojo que no tiene igual en el planeta. Un río que parece sangre corriendo por las venas de la tierra. Y del rojo pasamos al azul. Pero no cualquier azul. El azul imposible del río Celeste, en Costa Rica. Sus aguas parecen teñidas con pintura turquesa. Tan intensas que cuesta creer que sean naturales. Los científicos explican que se debe a un fenómeno óptico. Las partículas de silicato en suspensión reflejan la luz de un modo único. Y el agua se vuelve de un color mágico. Los turistas caminan por el Parque Nacional Volcán Tenorio. Llegan al río y se quedan boquiabiertos. Un azul que parece sacado de un sueño. Un azul que no parece real. El río Celeste se ha convertido en un símbolo de Costa Rica. Un ejemplo de cómo la naturaleza puede crear belleza con un simple truco de luz y minerales. Un lugar que invita a contemplar, a reflexionar, a agradecer. De Costa Rica saltamos a Nueva Zelanda. Allí hay un río que no es como los demás. Un río que tiene derechos propios. Como una persona. Se llama Wanganui. Para el pueblo maorí, el río es un ancestro. Un ser sagrado. Parte de su identidad. Durante años lucharon para que fuera reconocido como algo más que agua. Y en 2017 lo lograron. El río Wanganui fue declarado persona legal. Con derechos. Con representación jurídica. Es el primer río del mundo protegido de esta forma. Esto significa que dañarlo es como dañar a un ser vivo. Una decisión histórica. Una manera de reconocer que la naturaleza merece respeto. El mundo entero miró a Nueva Zelanda con asombro. Algunos lo aplaudieron. Otros lo criticaron. Pero nadie quedó indiferente. Un río con derechos humanos. Un río que habla a través de sus guardianes. Un río que nos recuerda que no estamos solos en el planeta. En Filipinas, otro río sorprende. El río subterráneo de Puerto Princesa. Casi 8 kilómetros de corriente bajo tierra. Oscuridad absoluta. Ecos profundos. Formaciones de piedra caliza que parecen esculturas. Navegarlo es una experiencia única. La barca se desliza en silencio. El agua refleja las linternas. El aire es denso. Cada rincón parece un secreto guardado durante siglos. Este río es patrimonio de la humanidad. Un lugar protegido.
Un orgullo para Filipinas. Y uno de los ríos más extraños de la Tierra. De Asia viajamos a África. Al corazón del continente. Allí se encuentra el Congo. El río más profundo del planeta. Sus aguas esconden abismos de más de 200 metros. Cañones invisibles bajo la superficie. Corrientes mortales que giran y arrastran. Un río oscuro, fuerte, inabarcable. Los científicos aún estudian sus profundidades. Allí abajo, la presión es tan alta que apenas puede existir vida. Pero algunos organismos lo logran. Criaturas adaptadas a la oscuridad y a la fuerza. El Congo es un misterio líquido. Un gigante que fluye entre selvas y ciudades. Un río que da vida, pero que también impone respeto. Un río que es abismo. Y finalmente llegamos a Bolivia. Allí existe un río que parece detenido en el tiempo. Un río que se convirtió en piedra. Un río petrificado. Sus aguas, cargadas de minerales, se solidificaron con el paso de los siglos. El cauce quedó inmóvil. Un río de roca que alguna vez fluyó. Hoy se puede caminar por él. Observar cómo las piedras forman lo que parecen olas congeladas. Un testimonio silencioso del poder del tiempo. Un río que fue agua y ahora es memoria. 10 ríos. 10 misterios. 10 paisajes que parecen imposibles. Algunos son hermosos. Otros aterradores. Todos únicos. La tierra nos habla a través de ellos. Nos recuerda que todavía no lo hemos visto todo. Que aún hay maravillas escondidas. Ríos que desaparecen. Ríos que hierven. Ríos que cambian de color. Ríos que parecen sangre o cielo líquido. Ríos que tienen derechos. Ríos que fluyen en la oscuridad. Ríos que esconden abismos. Ríos que se transforman en piedra. ¿Cuál de todos te impresionó más? Escríbelo en los comentarios. Dale like si te gustan estos viajes por lo desconocido. Y suscríbete a Homo Geographicus para seguir explorando juntos. El planeta está lleno de secretos. Y este solo fue el comienzo.